Hola, buenos días a todos, buenos días a los que están presentes y a los que están online, y disculpen que estuvimos esperando que se acercara más gente, por eso estamos empezando un poco tarde, porque claro, la gente que está en Zoom está conectada hace ya un ratito. Quiero saber si me escuchan. ¿Sí? No, si me escuchan. Sí, sí, Alicia, por Zoom se escucha. Ah, perfecto. Hasta contestan y todo. Bárbaro, buenísimo. Bueno, mucha tecnología hoy. Disculpen si algo me sobrepasa. Estamos trabajando dentro de un ciclo que abarca octubre y noviembre. El ciclo se llama Interrogantes Sociales Contemporáneos, intercambios entre el psicoanálisis y otros saberes, ¿no? Un ciclo que comenzamos el viernes pasado. Bueno, hoy tenemos el gusto, por un lado, de tener al doctor Álvaro Díaz Berenguer y, por supuesto, a Marcelo Viñar y el grupo con el que trabaja. El doctor Álvaro Díaz Berenguer, que en algún momento integró el grupo que coordina Marcelo, voy a decir algunas cosas mínimas. Se graduó como médico en 1984 y como especialista en medicina interna en 1988. Fue docente de la clínica médica de la Facultad de Medicina de la UDELAR desde 1989 hasta su jubilación como profesor agregado en 2015. Y tiene algunos trabajos que voy a mencionar, además porque son títulos realmente muy sugerentes. El primer texto que escribieron con su padre, con el profesor José Pedro Díaz, en 1994, se llama Medicina y Literatura. Luego, de lo que yo he rescatado, no digo que esto sea solo su producción, La medicina desalmada, aportes a una polémica actual, en el 2004. Dan ganas de leerlo, ¿no? Con estos títulos. El narcisismo en la medicina contemporánea, en el 2010. Medicina y sufrimiento, en el 2012. El poder médico, en 2021. Algunos de estos textos han sido trabajados por el grupo que coordina Marcelo. El grupo se llama Efectos de los cambios societarios y culturales en nuestra práctica y reflexión psicoanalítica. Es un grupo abierto, de manera que yo voy a nombrar los integrantes que están en este momento en el grupo, además de Marcelo, y la coordinación también de Amparo Luraski, a quien le agradezco en toda la organización de estas dos actividades que vamos a tener con el grupo. Está Eurídice de Melo, Moti, Luis Vivó, Ana María Rumi, Virginia Mace, Silvia Pesquera, Tatiana Santander, Margarita Muñiz, Amparo Luraski, y un detalle que me interesa resaltar es que en algún momento José Pedro Barrán fue integrante también de este grupo. Hay gente que está de licencia en este momento. Susana Silva. Muy bien. Me faltaba nombrar, perdón. Bien. Voy a decir algunas características de este grupo. ¿En qué consiste? Dice, buscamos mantener una investigación activa acerca de los vertiginosos y profundos cambios culturales de las últimas décadas, sus efectos en el lazo social, en la construcción de subjetividad,
y por tanto el impacto producido en la mente y en el trabajo del psicoanalista, que es también un ciudadano del mundo. ¿Cómo inciden en nuestras praxis los cambios culturales que vienen modelando la subjetividad? ¿Cómo pensar los conceptos de encuadre, neutralidad y abstinencia en un mundo que cambia? Ha sido sino de estos tiempos retomar los intercambios planteados por la intensa actividad científica organizada por FEPAL y APU para pensarnos en contextos de pandemia, realidad que viene a pronunciar el sufrimiento de sujetos y sociedades en su conjunto. Desde nuestra implicación como analistas en situación, acordamos como ineludible la relectura de los llamados textos sociales de Freud, procurando sostener el diálogo interdisciplinario y atentos a la urdimbre propuesta por diversidad de situaciones de la clínica y de nuestras perspectivas teóricas, acompañar en su señal de singularidad el sufrimiento del sujeto y el padecimiento en lo que solemos nombrar como lo social. Bien, en medio de la pandemia, de la COVID-19 y de pronósticos apocalípticos sobre el agua limpia y los combustibles fósiles, amén del declive de los discursos normativos, nuestra práctica y reflexión no puede contentarse o limitarse a la perlaboración de los conflictos internos y del erotismo singular. Su especificidad, que privilegia una mirada sobre lo íntimo, debe acompañar a nuestros pacientes a explorar su condición de ciudadanos con los recaudos que Freud prescribe en sus nociones de neutralidad y abstinencia, porque los síntomas y conflictos internos deben tomar en cuenta el marco sociopolítico donde se produce. Parecía importante leer este pronunciamiento del grupo, que yo lo encontré comillado, pero no tengo el autor. Puedo suponer que es Marcelo. Colectivo. Bueno, vamos a trabajar así. Primero va a tener la palabra el doctor Álvaro Díaz Berenguer y luego Marcelo, y después, como siempre, abrimos a la lista de oradores. Álvaro, un gusto. Bueno, Nuevamente. bueno, Bienvenido. Para mí me es muy satisfactorio estar acá y me gusta por el ambiente cariñoso, les voy a decir la verdad. Y como dice Lacan, ustedes se dedican a la erotología. Debe ser por eso tal vez que uno siente como un cariño. Y bueno, les agradezco por la invitación para conversar de esto. Y lo primero que les voy a decir es que vamos a conversar sobre lo que no sabemos ninguno que es la muerte. Y ahí tenemos un primer gran escollo que vamos a ver cómo podemos navegar sin incrustarnos en él. Voy a empezar a modo de epígrafe con lo siguiente. Usted prometió no dejarme en la estacada cuando llegara el momento. Ahora solo queda la tortura y no tiene sentido. Hable con Ana y si ella piensa que está bien, terminemos. Esto se lo dijo Freud a los 83 años al doctor Schur, el 21 de septiembre de 1939. Sufría, como ustedes saben, de un tumor maxilar que había sido intervenido 33 veces. Y tengo tengo otras dos cosas como epígrafe. Soy obstinado, desaparezco. Fueron las últimas palabras que le dijo Jacques Lacan también a su médico antes de morir. Y yo tengo, en mi experiencia personal, algo parecido, porque recién nombraron a José Pedro Barrán. Yo atendí
su muerte. Y me dijo en determinado momento, Álvaro, te pido que esto no demore mucho. Le digo esto para, a modo de epígrafe, de lo que vamos a desarrollar ahora. No sabemos lo que es la muerte, es un misterio, pero todos le tememos. Y le tememos no por nuestra experiencia personal, sino por ver sufrir al otro y por ver morir al otro. Es decir, que en este concepto de muerte, el fundamento es la repercusión del otro en nosotros mismos. Y las concepciones que se tienen sobre la muerte, las definiciones que se tienen sobre la muerte, han evolucionado a lo largo de la historia en paralelo con la noción que tenemos del otro, de ese que nos acompaña, de ese del cual necesitamos y del cual deseamos su deseo, como diría Lacan. Yo tengo 18 páginas escritas, espero poderlas abreviar. Me llamaron o me convocaron a esto que realmente considero interesante por lo que va a ser el intercambio con ustedes, para que de alguna manera veamos esto en relación al suicidio asistido y a la eutanasia. Y acá hay un problema con lo que significa la voluntad del sujeto y el derecho del sujeto a solicitar su muerte o a decidir sobre su propia muerte, y el derecho y las prohibiciones en relación al homicidio piadoso. Hay dos vertientes de este problema. Pero ambas necesariamente pasan por las definiciones del otro, nuestra concepción del otro, y las definiciones en particular de la muerte. Yo creo que una de las cosas que podríamos hacer sería ver un poco la evolución de la noción de la muerte a lo largo de la historia. No es lo mismo la muerte para nosotros que para el hombre primitivo. Freud dice que la forma de abordar la realidad, ustedes lo saben mejor que yo, corríjame si estoy metiendo la pata, pero que hay tres grandes etapas en la historia del hombre en relación a cómo concibe su mundo. Uno es la etapa animista, otra es la etapa religiosa y otra es la etapa científica. Y creo que está en el centro mismo para el análisis de la evolución del concepto de muerte. Para el hombre primitivo nada muere, todo es vida. La muerte forma parte de la vida. Nada desaparece. Podrá transformarse el cuerpo en algo inerte que se transforma en polvo, pero de todas maneras sigue existiendo. Y con todo se relaciona como si las cosas tuvieran voluntad. Y yo les pregunto a ustedes, para ver cómo el resabio de todo eso persiste, cuando ustedes escribieron algo en la computadora y de repente se les borra. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se enojan? ¿Se enojan? ¿Con quién se enojan? Con la computadora. ¿Qué es lo que están haciendo? Atribuyendo a la computadora una voluntad, un ánima. Si ustedes eso lo amplían a la enésima potencia, obtienen la cultura del hombre primitivo. Con todo, había que hacer un contrato, yo te doy y tú me das. Pero no solamente con los hombres, sino con todas las cosas. Y de alguna manera hominizaban su mundo. No solamente lo animaban, sino que además lo hominizaban. Y en esta relación es lógico pensar que nada muere. Yo creo que de todas maneras es muy difícil meterse en la cabeza del hombre primitivo con nuestra cabeza, pero el temor a la muerte persistía.
Una cosa curiosa es, por ejemplo, lo que sucede hasta mediados de este siglo XX con la tribu de los Yanomami. Yo me enteré de los Yanomami gracias a Luis Yarzábal, un parasitólogo uruguayo que tuvo una destacada función en el Amazonas, curando a los Yanomami de una enfermedad que los volvía ciegos, la ceguera de los ríos. Por un parásito. Él nos mostraba los ritos de los Yanomami. Y una cosa interesante es que cuando un individuo muere, lo que hacen es cremarlo y después las cenizas las mezclan en una sopa hecha con plátano y lo ingieren. Es una forma de renacer. Renacer el otro en uno. De incorporar, entre comillas, incorporar al otro. Esa forma de concebir la muerte como un tránsito sigue estando presente hasta el presente. Y nada desaparece. Ellos tenían, por ejemplo, los Yanomami, una concepción del universo dividido en distintos círculos a distintas alturas, en donde los muertos iban a uno de ellos y podían disfrutar como de un paraíso. Cuando la civilización cambia a lo largo de la historia y se vuelve a los dioses, y se construyen los dioses a imágenes del hombre, y finalmente se llega a un Dios único, y en esta etapa religiosa pasa lo mismo. Los seres no mueren, van a un sector que está vinculado con la moral. Desde los egipcios, civilización que tiene 5000 años antes de Cristo, la muerte está vinculada con la moral. Y hay un juicio moral. Y de acuerdo a ese juicio se va o al paraíso o al infierno. Entre los egipcios ocurre una cosa insólita, que es, primero, la necesidad de conservar el cuerpo momificado. Había casas de momificación, como ahora hay casas mortuarias, allá había casas de momificación, en donde se convertía a los seres en un extracto de su cuerpo para que el alma no se escapara. Pero finalmente dejaban la boca abierta para que saliera el alma. Y en ese momento, el alma iba a un juicio. Era el juicio de Osiris, que pesaba en una balanza su corazón y del otro lado una pluma. Si el corazón pesaba más que la pluma, iban a la devoradora y su desaparición era completa. Si el corazón pesaba menos que la pluma, podían ir al paraíso, a su paraíso. Es decir, que llenaban las tumbas con distintas oraciones, donde decían, por ejemplo, no he matado, no he robado, me he comportado bien con mis congéneres, para poder ayudarlo en el juicio de Osiris y pasar al paraíso. Es decir que la muerte, vista desde afuera, porque siempre es vista desde afuera, se acompaña de un juicio moral. Y no es un juicio moral hecho por el muerto, es un juicio moral hecho por los que quedan vivos. Si nosotros empezamos a ver ahora cómo se ve la muerte hoy en día, ha ocurrido un fenómeno que se puede llamar de desritualización
de desmitificación, de cosificación. Todas estas cosas que les estuve señalando se están perdiendo. Y se están perdiendo en paralelo con lo que sucede en relación al otro. Bauman, el creador de la liquidez, dice que estamos asistiendo a un mundo de ceguera moral. Pero esta ceguera moral implica la pérdida de la noción del otro en el cual nos podemos construir. Hay cosas que vale la pena recordar. Por ejemplo, no me acuerdo bien la fecha, pero es 1700 y algo, lo tengo por ahí. Aparece por primera vez el diagnóstico médico de muerte. Hasta 1700 no existía forma de hacer diagnóstico de muerte certera. ¿Qué se esperaba? El olor, la putrefacción. Ese era el verdadero signo para todos los que estaban vivos, de que ese sujeto estaba muerto. Pero en determinado momento aparece la necesidad de hacer un diagnóstico certero. El señor que hace es un tal, no lo tengo por ahí, Luis, exactamente. ¿Cómo? Antoine. Dice, bueno, si el individuo no respira, si no late su corazón, si queda quieto, está muerto. Recién hacia 1700 y pico. Así que hacemos diagnóstico de muerte a partir de allí. Pero ¿quién hace el diagnóstico de muerte? Y acá empieza otro cambio sustancial, el médico. Y comienza allí un proceso de medicalización de la muerte, de objetivación de la muerte, con el desarrollo en paralelo de la ciencia y la tecnología. Y el fenómeno de la muerte comienza a ser un fenómeno biológico, un fenómeno vinculado a la degeneración del cuerpo, desprendiéndose de todo aquello que yo les estuve de alguna manera recién metiéndonos apenitas un poco, porque la ritualidad en relación a la muerte es muy importante durante toda la historia de la humanidad. Pero empieza a desritualizarse, empieza a transformarse el cuerpo en una cosa máquina. La tecnociencia avanza y llega incluso al siglo XX, con lo cual pasa una cosa terrible. El individuo sigue latiendo su corazón, sigue respirando, pero está muerto. Este cambio es crítico. Seguramente a Luis le ha pasado también en su historia como médico, de asistir a familiares junto a un paciente en el CTI que está en el respirador, con el corazón latiendo, pero con muerte cerebral, en donde el individuo te dice, pero escuche, está calentito, está latiendo su corazón, ¿cómo me dice que está muerto? No está muerto. Hay un quiebre provocado por la introducción de la objetivación y del método científico. Pero aparece otra cosa interesantísima, que es una redefinición de lo que es el individuo en vida. Es la conciencia. El individuo está vivo en la medida que está consciente e interactúa con los demás.
Si eso desaparece, el individuo muere. Esta fractura, además, se produce por utilitarismo. Nuestro mundo en el momento actual es individualista y utilitario. ¿Y qué fue lo que sucedió? Aparece la posibilidad del trasplante. Por eso es necesario declarar a un individuo muerto, a pesar de que lata su corazón y respire. Porque se necesita poder trasplantar órganos vivos. Eso requiere redefinir la muerte, que recién ocurre a mediados del siglo XX. Así se le da fin al ser humano. Pero al mismo tiempo comienza otro problema, que es cuándo comienza el ser humano. ¿Cuándo comienza el ser humano? ¿Sobre qué parámetros hacemos diagnóstico de vida del ser humano? ¿Cuando es un parásito de su madre y su vida depende enteramente de su madre? ¿Cuando nace, cuando da luz? ¿Cuando se unen los dos gametos? ¿O cuando el padre y la madre empiezan a pensar en él? Ridículamente, en nuestro Parlamento se llamó a los ecografistas para que pudieran definir el comienzo de la vida humana. ¿Qué puede decir un ecografista, ginecólogo, sobre el comienzo de la vida humana? ¿Se imaginan ustedes las repercusiones que esto tiene sobre el aborto? O mejor dicho, cómo el problema del aborto generó la necesidad de esa definición. Y volvemos al utilitarismo, y al utilitarismo vinculado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hay un tema aquí que se intrinca desde comienzos de la historia, que es la mejor muerte. No estoy diciendo ahora estrictamente eutanasia, estoy diciendo la mejor muerte. Por ejemplo, entre los griegos se hablaba de la bella muerte. La bella muerte era una muerte heroica. Era una muerte que dignificaba al individuo que moría. Y cuanto más bello, además, el cuerpo de ese que moría, más bella era la muerte. En la época religiosa se hablaba por el bien morir también. Y acá tengo una publicación en Alemania, anónima, que se llama Tractatus o Speculum Artis Benemoriendi, en la que se expone la doctrina de la Iglesia, aceptando la muerte sin tabúes, haciendo hincapié en la reafirmación de la fe, a ejemplo de Jesús en la cruz. De vuelta lo intrincado con la moral, la buena muerte se intrinca con la dignidad de la persona, o lo que se entiende con dignidad de la persona, que es otro tema bastante complicado. Y allí se ofrecen consejos para el bien morir. Algo parecido a lo mismo que hacían los egipcios, pero de otra forma, aceptando el sufrimiento, siendo el sufrimiento la base misma para lograr llegar al paraíso. El sufrimiento se erige como un motor necesario para el más allá
Y ahora venimos a otro tema. Cuando aparece la religión, específicamente se prohíbe dar muerte a un moribundo, para que su muerte sea, entre comillas, buena. Porque justamente lo importante es el sufrimiento y aceptar el sufrimiento. Eso persiste hasta aún hoy. Un giro particular comienza con David Hume. Hume dice, si el disponer de la vida humana fuera algo reservado exclusivamente al Todopoderoso, y fuese infringir el derecho divino el que los hombres dispusieran de sus propias vidas, tan criminal sería el que un hombre actuara para conservar la vida como el que decidiese destruirla. Y acá pone un palo en la rueda al pensamiento religioso de la Iglesia Católica. No obstante ello, y el mandato religioso que prohíbe en los últimos siglos la eutanasia, tanto en España como en Latinoamérica y probablemente en muchos otros lugares del mundo existía la figura del despenador. El despenador era aquel que era convocado para matar al enfermo que sufría desesperadamente en estados terminales. Generalmente eran mujeres y muchas veces eran parteras o las viejas que daban también consejos sobre cómo y ayudar en el parto. Daniel Vidar habla a principios del siglo de la existencia de un despenador, o una despenadora más bien, a principios del siglo XX en Paysandú. En nuestro país existía la figura del despenador, probablemente heredado de las tradiciones de charrúas, guaraníes, y los degolladores en las batallas, y aquellos que sufrían y quedaban tendidos en el campo. En 1930 y pico, hay en nuestro Código Penal, artículo 37, si no mal no recuerdo, que se llama homicidio piadoso. Y el juez puede exonerar de pena a aquel que actúa por piedad frente al sufrimiento de alguien. Hay algunos condicionantes, tiene que ser una persona honorable. Y a su vez, tiene que haber tenido reiteradas solicitudes de la víctima para poder llevar a cabo. Bueno, no importa. Lo importante es el concepto, que empieza a cambiar la noción de la muerte bella como sufrimiento. La muerte bella no, la buena muerte como sufrimiento de herencia religiosa. Esto fue hecho por Irureta Goyena, que era un anticatólico y despertó en la época gran revolución, grandes debates, lo mismo que ahora. Si se desmitificó la muerte, también ocurrieron otras cosas. Miren lo que pasó. Con el desarrollo industrial, con el desarrollo del capitalismo, apareció el reloj y apareció la noción del tiempo como limitante de la vida humana. ¿Qué frase le damos de esa época? El tiempo es oro. Yo meto plata en el banco, dejo que pase un tiempo y la saco y tengo más plata. Esto provocó una noción del tiempo que no existía con anterioridad y una necesidad de ganarle el tiempo
a la vida. La vida como destructor, el tiempo como destructor de la vida. Pero miren lo que aparece últimamente en la escena. Se invierte la palabra, la frase. El tiempo es oro, se convierte en el oro es tiempo. Aparece la noción de que yo, con capital, puedo detener el tiempo y prolongar mi vida. Y aparece una noción de inmortalidad basada en la tecnociencia. Se desplaza la esperanza de la inmortalidad y el más allá del Dios cristiano a la ciencia y la tecnología. Y la ciencia y tecnología que es comprable. Se borra la muerte. La muerte pasa a ser sometida por la tecnociencia. No es la gran castradora que no se puede parar con nada. Esa imagen desaparece. Y aparece la noción de la muerte como algo supeditada a la tecnociencia. Y por tanto, si alguien hoy va a morir, lo primero que se dice, no, para un poquito, ¿cómo que va a morir? Vamos a encontrar los recursos necesarios para que no muera. Como si eso fuera posible. Aparece un desplazamiento de la esperanza y aparece la negación de la muerte. Y la muerte desaparece de la escena, pero no solamente desaparece por una concepción sociocultural, sino que desaparece porque se la mete en los hospitales, se la desplaza del lugar donde antes sucedía, que eran los hogares, y se la traslada a morir en los hospitales. Antes, hasta hace 300, 200 años, la muerte ocurría dentro de las casas, de los domicilios, acompañado de toda la gente que quería el sujeto, e incluso alguno que pasaba por la calle, pero que se acongojaba y pasaba y entraba y saludaba. Era una muerte social. Hoy en día, la muerte es individual y en soledad. Y la clásica despedida prácticamente desapareció de la escena. Ha ocurrido un cambio sustancial. Y aparece en esta sociedad individualista también el imperativo del respeto de la autonomía del sujeto. Hoy en día, lo que está en juego es la muerte voluntaria, la muerte porque quiero morirme. Que hasta ahora eso no sucedía. Hoy ya no tengo normas religiosas que me impiden desear la muerte. Hoy no tengo freno para desear la muerte. Hoy tengo autonomía y lo que está en juego es el derecho que tengo a decidir sobre mi vida y sobre mi muerte. De todas maneras, si bien uno en la guerra tiene derecho a matar y uno en defensa propia tiene derecho a matar, también está en juego y en discusión el derecho que uno tiene a matar a quien que lo pide. ¿Cómo va de tiempo? ¿Cuánto vamos? Ya te digo. Y ahora la muerte se analiza con otra mirada, con una mirada objetivante, tanto del punto de vista biológico como psíquico. Kubler-Ross, la deben conocer todos, en 1969 publica sobre la muerte y el morir, donde analiza las distintas fases por las que va atravesando
el moribundo. Y aparece en escena los cuidados paliativos. Y aparece la discusión sobre la eutanasia. Yo no quisiera avanzar más allá, porque ahora me gustaría, en conjunto con ustedes, pensar estas cosas, sobre todo desde la óptica de ustedes, que tienen también visiones particulares. Yo creo que el tema no es fácil, está en discusión. Y nada mejor que erotólogos como ustedes para analizar lo que es el análisis del respeto del derecho del otro en relación a... Le voy a decir, para terminar, mi posición particular en relación a la eutanasia, que es que yo no participaría de la eutanasia de un paciente que no conozco. Solamente con aquel que comparto o que he compartido realmente en profundidad su existencia, y él la mía, me animaría a la eutanasia. Lo he hecho. Y en especial le voy a contar un paciente de 50 y pico de años, mujer, joven, 2 hijos, sanos y jóvenes, que hace un accidente cerebrovascular en una zona muy particular del cerebro, que es llamado el loquitín, es el individuo encerrado en sí mismo. Lo único que podía hacer era mover los ojos, con plena conciencia. Todo su cuerpo estaba paralizado, estaba encerrado en sí mismo, y en una situación irreversible. La única forma de comunicarnos que tenía era preguntándole cosas y que él moviera los ojos. Sentía sufrimiento, sentía dolor, y en particular, en determinado momento le pregunté si quería dormir sin no despertar más. Y me dijo que sí. Se lo pregunté junto a la mujer varias veces. Todas las veces me contestó que sí. Así que se durmió y no se despertó más. Pero quiero contarles esto para que vean las posibilidades de cosas que no son cánceres, que no son sufrimientos dolorosos, intensos, sino situaciones particulares que hay que atender y que no es fácil las definiciones. Por más que se haga una ley con determinados parámetros, siempre va a haber situaciones que salen por fuera de ello. Son situaciones humanas que solamente en la relación íntima médico-paciente se pueden abordar. Y en esto un temor al paternalismo y un temor a... Pero todo depende del médico de qué se trate, calculo yo, y de la forma como ejerza medicina. Lo que a uno le molesta mucho es el turismo eutanásico, no sé si lo conocen, a qué me refiero, y las formas de relación médico-paciente, en donde el otro no es el otro, es alguien desconocido. Bueno, paramos acá. Yo me gustaría mucho no hablar ahora y escuchar las preguntas que tiene la platea para Álvaro. No es un tema que tengo muy pesado por razones de pública notoriedad, estoy más cerca de la tumba que de la cuna. Entonces, yo no voy a hablar sobre la muerte, sino sobre el morir. Título personal. Batsheva Singer es un novelista norteamericano
que ganó el premio Nobel a los 91 años y le preguntaron ¿qué piensa usted de la muerte, maestro? Y dijo, ah, sí, la he oído nombrar, pero en lo que a mí concierne son puros rumores. Y a Bernard Shaw le preguntó, esto lo discutía con Prego, a Bernard Shaw le preguntaron, le tomaban fotos el día de los cumpleaños de 90 años, y el joven fotógrafo le dijo, espero que el año que viene podamos repetir esta situación de fotografiarlo. Y dijo, no veo por qué no, usted tiene aspecto de buena salud. Pero me parece que, yendo a lo del ciclo, que hay noción de dónde y cómo empieza la vida, y dónde termina y cómo termina, son preguntas pertinentes para la clínica psicoanalítica. Sandra, ¿tú quieres preguntar o intervenir? Perdón, pero una cuestión de orden. No es sencillo manejar ambos sistemas. De todas maneras, quiero mencionar un comentario del WhatsApp que agradece mantener esta mixtura, sí. Es alguien que está desde Paysandú y agradece el que se mantenga el Zoom. Digo porque es algo que estamos un poco pensando todos, ¿no? Este tipo de modalidades. Y bueno, nos iremos acostumbrando. Muchas gracias, Álvaro, realmente. Sí, pero igual esta exposición te la quería agradecer, sí, sin duda. De manera que yo le voy a pedir a alguien que se anime a sentarse acá y ver el Zoom. ¿Sí? Dale. Susana. Y me va avisando y entonces en todo caso vamos intercalando uno y uno, o sea, y disculpen si me equivoco en algún orden. Por ahora de acá, además de Sandra, ¿alguien más se quiere escribir? Luis. Sí. Llévalo. Dáselo a Sandra. Bueno, Muchas gracias, Sandra. Yo he ido cambiando mi visión desde aquel entonces hasta ahora. Las canas hacen mucho bien. Hace ya unos cuantos años, pero en el Casmo, atendí a una paciente moribunda por un cáncer de mama, que me dice, doctor, ¿sabe que creo que me abandonan? ¿Y sabe por qué creo que es? Porque ven en mí lo que le puede pasar a ellos. Y me pareció tan notable, porque es la imagen misma de nuestro miedo de atender ese tipo de pacientes. ¿Vieron la objetivación? Esto es desalmado. Bueno, los chistes son necesarios, ¿no? ¿Tenés? Bueno, Luis Vivo. estaba buenísima, me parece, este sistema mixto. La tecnología se acercó a nosotros y me parece que está bueno, y aunque metamos la pata, Alicia. Claro. Y bueno, yo quiero agradecer a Álvaro que esté acá y que nos haya compartido esto. No voy a hacer recorrido de Sandra porque si no nos vamos muy largo con Álvaro, recordando los caminos juntos. A mí me parece importante destacar de lo que trajo Álvaro siendo médico. Hizo un recorrido a propósito de la temática de la muerte, que a mí me reafirmó una idea, y es que
la muerte no es un problema médico. Se transformó en un problema para el médico, ¿no? Pero me parece que en todo este recorrido queda claro que la muerte de aquel vivo que se está muriendo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, del moribundo, es conceptualmente y propone un campo nosológico diferente al del enfermo, que es de lo que se trata la medicina, ¿no? La medicina no se funda en la muerte, se funda en el dolor. Entonces me parece que este recorrido viene bien para posicionarnos frente al tema. Y claro, lo que pasa es que la medicina además entró como una etapa más, como bien lo decía él, de esta forma que tenemos para tranquilizarnos frente al tema, ¿no? Así como fue la mitología, la religión, la ciencia y la medicina. Ahora, para empezar también a tener puntos, yo no sé si discrepantes, pero por lo menos quizás para que él desarrolle, porque en principio yo quisiera subrayar una cosa que tú dijiste. A mí me parece importante el concepto de autonomía del paciente, ¿no? Y nosotros suponemos la autonomía del paciente hasta que comprobamos que estamos ante un moribundo. Y para un psicoanalista, el concepto de autonomía es un concepto complejo, ¿no? Porque nosotros concebimos al sujeto dividido. Entonces, la expresión de voluntad consciente la consideramos una parte importante para acceder al sujeto, pero no el sujeto. Entonces me parece que el concepto de autonomía es un concepto polémico, ¿no? Y me parece que además está en la temática de la ley. Y bueno, en el año 80 habíamos publicado en una revista médica, Compendio, el artículo que tú citaste, Kübler-Ross, comentado en ese momento por el profesor Juan Carlos Rey. Y en el número siguiente, en un editorial, el doctor Juan Carlos Macedo, médico y poeta, se dedicó a hablar del médico general y la muerte. Sí. Y una de las cosas que dice, citando un trabajo que él había hecho a propósito de la muerte de una amiga, decía, él era médico y poeta muy bueno en las dos ramas. La muerte y la poesía comparten el mismo privilegio, no se entienden. Bueno, gracias. Gracias, Luis. ¿Tú querés? Dale. Cristina Fulco. A ver, Cristina, si te escuchamos. Sí. A ver si me escuchan. Perfecto, Cristina. ¿Sí? Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a este nuevo ciclo de interrogantes sociales, porque abre el abanico de nuestro trabajo para un psicoanálisis implicado en distintas áreas, y el tema de hoy, en un tiempo en que se acaba de aprobar la eutanasia a nivel gubernamental, o se está trabajando en eso, no sé si está definitivo. Yo quería contar, hay un libro que leí hace mucho tiempo de Philippe Ariès, un francés, que se llama El hombre antes de la muerte, seguramente Álvaro Díaz lo debe conocer, que justamente trae la historia de los rituales desde épocas inmemoriales hasta el momento actual. Y él habla, vos lo mencionabas, Álvaro, de las muertes asépticas, ¿no? En esta temporalidad del individualismo y de la no solidaridad,
Entonces, yo recordaba en una época, cuando uno es bastante más joven, yo estuve 3, 4 años trabajando con pacientes terminales en los hospitales, en el mutualismo, y me enfrentaba a lo que le pasaba, creo que Luis decía algo ahora, a los médicos. El paciente me decía, el oncólogo no me viene a ver más. Yo hablaba con el oncólogo y me decía, pero es que ya está, no lo decía con estas palabras, digo, está frito, esto es irreversible, ¿para qué lo voy a ver? A un paciente que hacía 3, 4 años que estaba tratando, ¿no? Es decir, todo este trabajo de la importancia, porque vos dijiste, Álvaro, algo muy importante que me hiciste pensar, en relación a decidir la eutanasia, ¿no? Como si uno la pudiera decidir, pero frente a esa posición, ¿cómo decidir la eutanasia de alguien que uno no conoce? Pensando en todo el equipo médico, ¿no? Yo creo que ahí se abre la ventana, se abre la puerta de nuestro lugar como psicoanalistas en el acercamiento del conocimiento del paciente. ¿Cómo validar un deseo de muerte, para decirlo así? Entonces quería plantear esto de que por más que haya sido aprobado legalmente, yo que sé, en el Parlamento, para mí es un problema que me sigue interrogando, porque ¿desde qué lugar el cuerpo médico decide la muerte de un paciente? En general lo que sucede es que se consulta a la familia. La familia muchas veces queda embretada entre el deseo de que siga latiendo el corazón y parezca vivo, y la culpa de decidir la muerte. Lo que quiero decir, y ya termino, es que sigue siendo, más allá de las aprobaciones legales, que sigue siendo un problema muy complejo que a nosotros también nos interpela y nos interroga, y bueno, vuelvo a repetir, Álvaro, y te agradezco esto que vos dijiste. Solamente conociendo muy bien a un paciente se puede tal vez aproximar alguna idea o alguna sugerencia a la muerte. Sino aplicar tecnología, por más que haya muerte cerebral, aplicar el cuerpo médico, que en general no está preparado para los intensivistas, para este acercamiento a nivel afectivo y de conocimiento, sigue siendo algo muy complejo. Quería compartir esto nada más y recomendar ese libro. Y lo último, nosotros tuvimos hace años un congreso sobre los duelos. Yo había presentado un trabajo y es una pregunta que dejo planteada. En ese trabajo, el trabajo se llamaba Duelo ante la muerte, ante la propia muerte, ¿duelo posible? Y bueno, creo que nos abre para seguir pensando e intercambiando entre nosotros, no solo como psicoanalistas, sino como seres humanos, ¿no? Dejo planteada esa pregunta y muchas gracias y felicito a la científica. Gracias, Alicia. Gracias a ti, Cristina. Te paso... ya lo tenés. Sí. Más que sobre la muerte me interesa hablar un poquito sobre el morir. Es decir, cómo nos habita la idea de que somos seres no inmortales. Porque una de las actitudes frecuentes es desconocer esta postura. Desconocer, vivir desmintiendo la muerte como un desenlace imprescindible, tarde o temprano. Si bien la percepción de la muerte se va haciendo, la preocupación del cómo morir va creciendo con las décadas de vida que vamos transitando. Yo hablo desde un lugar agnóstico. A mí la palabra derecho divino no me dice nada. Me parece que yo tengo que aceptar el pensamiento del morir desde un punto de mi condición de sujeto relacional. Es decir, ¿a quién le importa mi vida? A mí mismo y a quién le importa mi vida. Mi mujer, mis hijos, mis amigos. Es distinto la muerte en tercera persona, es distinto la muerte en segunda persona, la muerte del tú, de alguien que nos involucra profundamente.
las consecuencias de un suicidio aceptable. Eso que tú decías, Álvaro, con el paciente, que tú podrías asistirlo para una transición hacia el morir, si lo conoces y no en condiciones de ajenidad y de anomia. Eso me parece algo muy importante para la práctica analítica y para que este tema, porque cuando empieza la vida, la definición más fácil es refugiarnos en la certidumbre de la biología y decir que la vida empieza cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, y en verdad es mucho más legítimo decir en una sociedad psicoanalítica que la vida empieza cuando una pareja humana desea y anhela tener un hijo. Entonces el sujeto no nos precede, hay que construirlo. Hay que construir el cómo deseo morir. Yo, la muerte que más me gusta, la bella muerte, no es con revólveres, ni con cañones, ni con despenadores, sino durmiendo cuando no me doy cuenta. Y no tengo que tomar decisiones. Ahora, en la medida en que aumenta la expectativa de vida al nacer, la acumulación de las muertes lentas por cáncer va siendo más durable. No tanto de un moribundo, pero sí una de la posibilidad de tener enfermedades irreversibles aumentan con la edad. ¿Verdad? Digo bien, soy un ex médico que guarda su sabiduría. La manera en que uno, para lo que estamos en debate, me parece, es en cómo construimos esa autonomía. Tal vez lo que falta en el texto que está en discusión en el Parlamento es el lugar del entorno del paciente, que tiene que tomar la decisión. La definición de que está centrado en la voluntad propia del que va a morir me parece decisiva, y no delegarlo en un derecho de vida común, por lo menos a las religiones que conozcan, que son el cristianismo, el judaísmo y los islamistas. Que Dios decida, no. Me gustaría que Álvaro nos aclare cuáles son las fronteras entre la voluntad anticipada, los cuidados paliativos y el suicidio asertivo. Porque a veces las fronteras entre esos tres escalones del acercarse a la muerte pueden confundirse y no crear problemas perfectos, no crear situaciones. Por eso el chiste de, en esto, la singularidad de los casos es importante de respetar, son todos distintos. Me parece que este debate merece estar, no solo la desaparición de los duelos y de la muerte domiciliaria, el efecto que tiene, el efecto transgeneracional que tiene el cómo murieron mis ancestros. Mi padre, por ejemplo, murió consolando a la gente que decía, pero tanto lío porque un viejo se muere. Eso me parece tomar en consideración el otro, el que se queda, más que la cosa de la religión y de los rituales formales. Después, bueno. Podés quedarte, no sé si querés contestar ahora. Sí, tengo varias cosas. Bueno, adelante. Lo primero, en relación a que la muerte no es un problema médico, estamos totalmente de acuerdo, pero se nos enseñó que nuestra lucha era contra la muerte. Durante muchísimo tiempo la
la figura que nos representa es un hombre luchando contra la muerte y sacando a un paciente para el costado para que la muerte no lo agarre. Estoy pensando en cuadros. O sea que se nos formó los médicos de este siglo como, voy a aludir a Susan Sontag, en un combate con metáforas bélicas contra la muerte. Tenemos un arsenal terapéutico, tenemos balas mágicas, tenemos, en fin. ¿Y qué es lo que importaba de eso? ¿Qué es lo que importa de eso? Que el paciente estaba ausente. El paciente no estaba ahí. Y la muerte no es un problema médico, es un problema de todos. En relación en particular a la autonomía, esta depende del tipo de sociedad de que se trate. Las antiguas o primitivas, si es que se podemos llamar primitivas sociedades comunalistas, no comunistas, comunalistas, donde predomina el interés de la comunidad sobre el interés del individuo, esta autonomía no se discutiría. Se estaría sometido al consenso social. Pero con el desarrollo del individualismo contemporáneo, apareció y aparece fundamentalmente hacia el año 2000, con la gran movida de la bioética norteamericana, el principio de autonomía prevaleciendo sobre otros principios de la bioética. Y a esto voy un poco a lo que vos estás marcando. El concepto de autonomía del individuo frente a su propia muerte es relativo, es complicado, no es sencillo. Uno tiende a pensar que todos tenemos derechos, pero esos derechos pueden de alguna manera determinar que otros no tengan derechos. Por ejemplo, si mi autonomía dice, yo quiero que me mantengan vivo como dé lugar durante todos los años necesarios, quizás eso reste el derecho de medicamentos para, sobre todo en sociedades muy pobres, para niños con diarrea infantil. Estoy poniendo las cosas exageradamente, pero es para que se entienda. Yo una vuelta discutiendo sobre los medicamentos de alto precio puse un ejemplo que es si un recurso para que una persona viva fuera tan costosa como todo el resto de la salud para dar a la sociedad, ¿qué haríamos? ¿Prevalecería en ese caso ese individualismo contemporáneo y se daría a esa sola persona todos los recursos? No. Estoy llevándolo al extremo, ¿verdad? Pasa mucho con las discusiones de los medicamentos de alto precio financiados por el Fondo Nacional de Recursos. Esto es un punto muy delicado, pero no se puede hacer para prevalecer la autonomía del sujeto por encima de todas las cosas. Entonces, todas estas cosas tienen sus vericuetos. Con respecto a la bibliografía que hicieron referencia, además de Philippe Arié, hay otro libro de Philippe que es Historia de la muerte en Occidente, que se los recomiendo, que es parte de las cosas que dije. Otro que es Antropología de la muerte, de Vincent Thomas, y tiene otro librito más. Y otro hay una serie de libritos que están ahora muy en boga, de Byung-Chul Han, el coreano que está trabajando en Alemania, que trae la desmitificación, trae distintas cosas de las que hemos estado hablando que vale la pena tenerlo presente porque es un análisis muy interesante de la sociedad contemporánea. Bueno, y en relación a la voluntad anticipada, se trata de establecer por escrito que yo, cuando no esté en condiciones de dar mi consentimiento, o sea que estoy inconsciente, frente a una enfermedad con determinadas características,
digo, no me hagan nada, o no quiero que me intuben, o no quiero que me pongan una sonda nasogástrica, o que no quiero que me pongan una sonda vesical, en fin. Una voluntad anticipada para decir que no quiero determinados tratamientos frente a una enfermedad que me deje inconsciente. Eso es la voluntad anticipada. Los cuidados paliativos son una serie de cuidados, no solamente médicos, y no solamente para el paciente, sino también para su entorno familiar, destinados a aquellos enfermos terminales para evitar los sufrimientos que se puedan evitar. Esto acá generalmente se maneja mal un concepto que es que los cuidados paliativos pueden evitar todo sufrimiento. Esto no es así. Si bien puede llevar al individuo a aceptar la muerte y a tolerar determinados sufrimientos, hay determinada serie de sufrimientos que son imposibles. Son la minoría. La gran mayoría de todos los sufrimientos generados por el enfermo terminal se pueden tratar con cuidados paliativos y se puede lograr, voy a decir una palabra conflictiva, que es una muerte digna. Y ahora voy a explicar por qué esto. La eutanasia es un procedimiento efectuado por un médico que lleva a la muerte del paciente ante la solicitud del paciente, y esto es fundamental, en condiciones de sufrimiento que no puede ser controlado de otra manera. Así que es bien distinto. La eutanasia no se opone de ninguna manera a los cuidados paliativos, como se dice por ahí. La eutanasia es un recurso que se puede tener en cuenta cuando los cuidados paliativos no alcanzan a evitar el sufrimiento del enfermo. Hay situaciones particulares. Por ejemplo, la película Mar Abierto es Mar Adentro. Mar Abierto es el boliche ese para comer pizza y fená. Ese hombre quedó cuadripléjico durante años. ¿Se puede llamar a eso un enfermo terminal? No. Pero su vida, para él, según sus propias palabras, no era digna. Y en esas circunstancias pide la eutanasia y al final se llega a un suicidio asistido. El suicidio asistido consta en darle al individuo las condiciones para que él mismo en última instancia pueda efectuar el suicidio. Por ejemplo, se le pone, en el caso de este hombre, un vasito con veneno y él con una pajita va y lo chupa. La única diferencia es que ahí es el propio individuo el que comete el acto sin es decir, el otro asiste la posibilidad de que el individuo se pueda suicidar. Hay un caso de una francesa que tenía una deformación muy importante de su cara por un tumor inoperable. Esto era no hace mucho, y pide que por favor recurran, le hagan la eutanasia. ¿Por qué? Porque le era insoportable verse ella así deformada y no poder salir a la calle, no poder tener ninguna actividad social. Y le era tan intolerable que pidió repetidamente en Francia, a través de abogados y juicios y demás, que le hagan eutanasia. No se la hicieron, la mujer se terminó suicidando. Es un caso bastante conocido y vale tenerlo en cuenta porque no es sufrimiento estrictamente físico. Es verse como un ser intolerable ante la sociedad y ante sí mismo.
Con respecto a la dignidad, hay dos formas de interpretarla. Para aquellos que son cristianos, la dignidad es otorgada por Dios. Y todo ser humano tiene dignidad independientemente de su condición. Desde otro punto de vista, la dignidad es una forma particular de concebir la existencia como una existencia honorable y querible por sí misma. Sería indigno que, por ejemplo, vivir en un asentamiento es indigno. La gente que está metida en un asentamiento en situación de pobreza extrema, ¿tiene dignidad? Es un tema a discutir. Bueno, no me dejen hablar, ¿no? Álvaro, gracias. Marcelo también. Le doy la palabra a Susana antes. Tenemos unas cuantas personas anotadas, poco tiempo. En lo personal yo voy a renunciar a mi turno. Pero cierro la lista, ¿no? Por acá. Bueno, primero quiero agradecer a la científica con este ciclo que empezó la vez pasada y sigue muy polenta. Agradecerle a Marcelo y a su grupo que hayan traído este tema y que lo discutan y lo compartan, y también a Álvaro Díaz, ¿no? Que nos acercó su texto, que pudimos leer tranquilamente, que nos ayuda a pensar un tema que es desde siempre, pero que ahora está justamente en el tapete, y que está bueno como ciudadanos en primer lugar y como analistas poder pensarlo, ¿no? Primero, simplemente voy a hacer los ecos del texto y de todo lo que dijiste hoy. No creo que pueda aportar mucho, pero esto que tú decías, ¿no? Estas versiones animistas, religiosas y científicas, ¿cómo perviven? No es que una desplazó a la otra, sino que se superponen, y si uno va a un velatorio, a un lugar en la periferia de Montevideo, el animismo es increíble, digamos, para los que estamos más nos movemos en otros ámbitos, digamos, por ejemplo, ¿no? Después quería decir que cómo se nos adelantan los poetas, ¿no? Hoy Luis hacía referencia a los poetas. Rubén Darío decía: no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Y la ciencia entonces tomó como punto, digamos, de inflexión la vida consciente, ¿no? Como punto para decir está vivo o está muerto, ¿no? Si tiene o no tiene vida consciente. Entonces se suicidó. ¿Cómo? Y se suicidó. Bueno, está bien, pero bueno, fue coherente, sí, pero como acá los poetas se nos adelantan también, ¿no? Muchas veces. También me parece que el trasplante es un hecho, tú lo planteas como un hecho solidario, y yo estoy sumamente de acuerdo con eso, pero claro, para hacer el trasplante se necesita esto, como tú lo decís, el corazón latiente y tal vez los pulmones también insuflando oxígeno, ¿no? Insuflando aire, pero es alguien que ya no tiene posibilidades de seguir viviendo y que le presta vida a otro que podría vivir. O sea, a mí me parece, en realidad lo que a mí me hizo impacto fue ver la película de Almodóvar, Todo sobre mi madre, que tiene muchísimos años, pero ahí justamente empieza la película con un chico que muere en un accidente de tránsito, y bueno, y que ese corazón se lo hace vivir a otra persona, ¿no? O sea, ahí yo haría un punto, digamos, en esto de qué importante, digamos, también el avance científico-tecnológico, que a veces lo denostamos y a veces no nos sirve, y muchas veces es tan importante, ¿no? Como por ejemplo eso. También pensaba lo intrincado con la moralidad que tiene todo esto, ¿no? También, además de la lista que pidió Marcelo, diría el suicidio a secas también, ¿no? No asistido, el suicidio, cómo todos estos temas están cargados de moralidad, ni que hablar de
de religiosidad también, ¿no? Y de animismo, como tú decías. Y lo último es, tú decías, no serías capaz de indicar o de hacer una eutanasia si no hay un vínculo médico-paciente, y estaría completamente de acuerdo. Y nosotros tampoco podríamos hacer como psicoanalistas una ley universal, digamos, que nosotros trabajamos en el caso a caso, y en eso me parece que hay como acuerdos o podría haber concordancias, digamos, con esto que tú decías, ¿no? Si no hay vínculo con el paciente, ¿cómo uno puede? Y un poco lo que decía Luis también, ¿no? De lo inconsciente, ¿no? Y del sujeto dividido, que yo creo que la única manera de contrarrestar es esto otro, ¿no? De tener un suficiente conocimiento de la persona, de su vida, de su entorno, de su manera de pensar, de sentir, de disfrutar, para poder evaluar ese pedido. Porque un pedido de esos a secas y sin conocimiento, no sé, me parece. Y lo otro es que la discusión que tú señalas muy bien, ¿no? Que hay una falsa oposición entre el cuidado paliativo y la eutanasia, que eso también me parece un aporte muy grande como ciudadanos para pensar el tema. Y bueno, creo que era por ahí, y agradecerte todas estas reflexiones. Gracias, Susana. ¿Te parece de leer en este momento que tú me habías dicho en el chat? No, léelo tú, no hay problema. Bueno, entonces leo un comentario del chat que se hizo hace un ratito. A ver, perdón. El comentario lo hizo Ana Verónica Roca. Dice un comentario nada más. En el debate parlamentario sobre la ley de eutanasia, lo que yo reconocí fueron casi exclusivamente argumentos morales para argumentar la posición de los representantes. También reconocí lo difícil que es nombrar la muerte por parte de nuestros parlamentarios, que son personas como todos nosotros, y el uso de términos literarios y metáforas para hacer alusión a la misma. La vergüenza para usar la palabra muerte, morir. Gracias, Susana, y gracias por el comentario. Javier, no hay que pasarlo, me parece. Ah, está acá. Sí. Tanto aparato me descolocó. Es un tema gigante, muy difícil, y además encierra situaciones todas muy diferentes, ¿no? Ya lo han dicho, pero me parece que eso hace que uno se tenga que detener en algún punto. Me parece que es muy importante que estemos acá reunidos charlando de esto en APU. Es un tema con el tema, el de acercarse o poner distancia. El que estemos discutiéndolo como institución que vive en una sociedad que está discutiendo este tema, que estemos discutiendo como personas, sujetos sociales, que estamos en una sociedad que discute este tema, y que además trabajamos, tenemos un oficio de psicoanalistas, y entonces tenemos el derecho de preguntarnos que como psicoanalistas, más que el psicoanálisis, es que cada uno como psicoanalista se puede plantear frente a este tema, ¿no? Que es una pregunta también válida. Al mismo tiempo que considero muy importante que este tema esté aquí discutiéndose, quiero decir que cuando venía en auto me pasé como 10 o 12 cuadras. Cuando estaba por Andes, mi mujer me dijo, mira que hace rato que pasamos por Apu. ¿Eh? No, iba a la casa de mi nieto y de mis hijos, que estaba por ahí. Obviamente, el tema de la distancia con respecto a la muerte es muy grande. Ahora, de cualquier forma, quiero decir que el tema es múltiple. Yo entiendo, además, que se plantee en el Parlamento, que se discuta todo este tema, pero
ta- también me da un poco de miedo, ¿no? ¿En manos de quién está? Yo escucho hablar de una forma muy radical a representantes de la Iglesia o a representantes de determinados sectores políticos más radicales, de conservadores, y, y a todos, en fin. Pero se me genera también como, por ejemplo, la caricatura podría ser esta. Podríamos terminar en que yo tenga que llamar al 1501 y pedir número para dentro de 3 o 4 meses para presentar un certificado de salud mental que lo da un médico psiquiatra o un psicólogo y un certificado médico de que padezco determinada enfermedad crónica insoportable y que me voy a morir. Y entonces con todo eso se va a reunir un comité que va a analizar si yo puedo, y en el mejor de los casos me van a dar para ir a un lugar tipo Martinelli, en donde va a haber música New Age para que yo me acueste en un lugar y desaparezca. Entonces yo creo que ahí el problema que se me plantea es la actitud que se puede tener socialmente frente al problema de el hombre frente a la muerte, o el sujeto frente a la muerte, porque hombre, mujer, todos, ¿no? El sujeto frente a la muerte. Que ese es el gran tema, que no tiene una respuesta única y que a mí me parece que si bien la tendencia social es hacia el individualismo, no debería por ello dejar de tenerse un acento muy importante en la idea de sujeto frente a la muerte. Que el otro que nos mire a nosotros cuando estamos mirando a la muerte y que no sea un otro que se imponga burocráticamente, oficialmente, legalmente, sino algo de la mirada. No necesariamente es un médico esto, ¿no? El tema del poder médico es un tema muy serio, ¿no? Como el poder parlamentario o el poder religioso, son todos temas muy serios. Tú decías hoy el pasaje del animismo a la religión y a la ciencia. Yo creo que es cierto que la ciencia está, pero no sé si el problema mayor es que esté la ciencia o es la organización social a través del mercado, que es como el lugar que ocupa el otro en los intercambios, como un objeto de intercambio de mercado, y que la muerte entonces entra dentro de ese sistema, ¿no? Y ahí se invisibiliza la singularidad de ese sujeto frente a la muerte. Quizás hoy en día los rituales y las características animistas podrían ayudar a una familia, por ejemplo, a realizar un duelo mucho más que la invisibilización del muerto, ¿no? Entonces, me parece que es el objeto que pierde el valor de uso, ¿no? Porque si el muerto tuviera valor de uso para el mercado, sería distinto. Tiene valor de uso hasta el momento, hasta Martinelli, digamos. Después cesa ese valor de uso y lo puede llegar a tener hasta el momento de la eutanasia, ¿no? A lo que me refiero está lo siguiente, ¿por qué me da miedo? Porque creo que el sistema puede más que las voluntades individuales cuando se resuelven sobre estos puntos. Y que cuando nosotros nos ponemos ahí sí como analistas, estamos muy preocupados por permitir que el otro conserve ese lugar de sujeto,
¿no? Yo sé que no vamos a saber exactamente si la decisión es consciente o no, es libre o no es libre, porque está lo que dijo muy bien Luis de la división del sujeto, y los determinantes inconscientes pueden estar muy fuertes. Pero de cualquier forma me parece que debemos tratar de mantener la prioridad, para decirlo de alguna forma, del lugar del sujeto frente a la muerte antes que el del parlamento o la religión. El otro punto es el punto social y es el lugar de la sociedad frente a la muerte, que creo que también es un tema a discusión y que ese punto debe tener en consideración el primero, las dos cosas, ¿no? Porque bueno, está bien, es muy importante poder donar un órgano, ¿no? Eso sería como una visión colectiva, solidaria, pero también es muy importante que ese colectivo reconozca y vea a cada uno de los sujetos que lo integran frente a las vicisitudes de su muerte. ¿Mm? Gracias, Javier. Estamos casi en la hora. Les pido porque quedan 4 personas y supongo que Álvaro por lo menos algo más querrá decir. Ana Verónica Roca. Ah, está, perfecto. Ana María Chavalgoiti. Entonces son 3. Bueno, primero que nada, unirme a lo que han traído los compañeros. Hola. Sí, se escucha. No te alejes del micrófono. No. Unirme a lo que han traído los compañeros en relación a agradecer al ciclo de científica y sobre todo a este querido grupo, y bueno, y a Álvaro por su exposición, diríamos, y esta oportunidad de poder intercambiar acerca de un tema como es algo que a todos los humanos que es parte de la vida y es la muerte. Lo que uno va a decir también va cambiando cuando uno pide la palabra y luego que va escuchando a los distintos colegas, se va armando una cadena asociativa que va cambiando lo que uno va a decir. A mí me llama la atención la prevalencia que tiene en el día de hoy, en este encuentro, cómo se insiste en el discurso médico. A pesar de que se plantea que la muerte no es un tema del médico, pero se lo insiste muchísimo y yo escucho algo así como una cierta censura, por así decirlo, de los diferentes modos en que cada grupo social enfrenta los modos de transitar la vida y los modos de transitar la muerte. ¿Por qué no es posible que los procesos animistas, los modos animistas, sea un modo ritual posible de enfrentarse, bueno, a despedir y acompañar a irse a sujetos queridos? Creo que eso es válido como otras formas. Recuerdo que hace un tiempo atrás, un médico muy reconocido, digamos, frente al tema de la muerte, planteaba: Ana, la muerte no es un tema médico, la muerte es un tema filosófico. Y Cornelio Castoriadis, que yo le acostumbro a citar porque realmente ha acompañado mucho en distintos momentos, planteaba que los actos esencialmente humanos es acompañar a nacer y acompañar a morir. Y decía que ese era el verdadero sentido de la palabra com-pasión, que había algo de la pasión del ser humano en poder acompañar al otro. Y en ese sentido, descentrar el tema de la muerte del tema médico, sí, lo cual no quiere decir no darle su lugar, resituar también el tema de que no es un problema solo de sujetos, sino que es un tema del medio, por ahí Marcelo hablaba del sujeto relacional, yo coincido, se es con otros, se muere con suerte con otros. Digo con suerte para estos modos de subjetivación nuestra, porque hay grupos sociales en donde cuando la persona se acerca a la muerte, lo que hace es retirarse, irse a morir a solas, y eso es otro modo, otro rito, y creo que eso es el respeto. Y también me preguntaba, cuando se trae que morir es el horror de ver la propia muerte. Sí y no. Creo que también morir, ver morir al otro, acompañar a morir a los otros queridos, tiene que ver con que cuando muere el otro, muere una parte de uno.
Entonces no es algo que anuncia nuestra propia muerte futura, sino algo que también se está muriendo nuestro con el otro que muere. Y por último, y dejo acá a Alicia porque se ve más gente, resituar el lugar de los cuidados paliativos, que me parece fundamental en la medida en que es algo que acompaña a todo el contexto familiar, digamos, y que es un proceso en donde justamente se co-construye el momento, los modos de ir muriendo y de ir asistiendo, porque no es solamente el moribundo, es todo un grupo familiar que está de algún modo moribundeando, por así decirlo. Entonces me parece que resituar el lugar de los cuidados paliativos, y que no es solamente, por lo menos la experiencia que he tenido, para el enfermo terminal, sino para situaciones como las que tú planteabas, Álvaro, de modos de vida en donde ya la forma de vida es más sufriente que algo que dé placer. Bueno, dejo por acá y gracias. Gracias, Ana. Anabel. Con pedido de brevedad, después... No, te doy la palabra. ¿Sí? Hola. Bueno, gracias. Voy a ser breve. En realidad, en el grupo nos quedamos en la perplejidad en las lecturas y en el intercambio, ¿no? Quedamos navegando en cosas que bueno, que por ahí nos conducen también a los encuentros con el arte, no solo con los poetas. Hoy Álvaro también hacía referencias a las pinturas, ¿no? A distintos discursos que nos acompañan y que hacen a los espesores de la cultura. Entonces, apenas un fragmentito, voy a recortar algo que traía escrito y que ya lo había compartido con el grupo, ¿no? Me parece que Harry Potter es una pegada para encontrar algunas cosas, o muchas cosas pueden serlo. Dentro de Harry Potter hay un relato más pequeño que tiene que ver con los tres hermanos que engañan a la muerte, que pretenden engañar a la muerte, y por ahí viene el manto de invisibilidad y alguna otra cosa. Los Toraya, en la obra de Philippe Claudel, que bajo el árbol de los Torayas, que muestran un ritual, la familia espera con el muerto en su casa, la vida en la comunidad continúa hasta que se logran reunir todos y tienen su banquete y culminan así la separación. Entonces nos preguntamos, ¿a quién le pertenece la vida? Después de todo, ¿no? ¿A quién le pertenece la vida? ¿Dónde están los límites para la medicina, para los médicos, para la medicalización? Prolongar la vida, ¿en qué condiciones? Poner fin a la vida, ¿en qué condiciones? ¿Los discursos se entretejen o se disputan a través de sus voceros la supremacía? Iglesia, Estado, medicina, psicoanálisis. Palabras como moribundo, sufrimiento, ley, no hay nada que hacerle, es su voluntad. Lo dejó escrito con testigos en uso de sus facultades. Los testigos no tienen relación con la persona. Perplejidad. Interrogantes que sacuden nuestros pensamientos, respuestas múltiples, o tal vez dudas. Hablar de estos asuntos nos saca de la distracción o desmentida. Finitud, esa es la palabra. Finitos, finiamo, tutto finisce. En Sardeña, la acabadora, que es el equivalente a la despenadora, hace su trabajo de ayudar a morir en el momento preciso. Y bueno, en un lado la partera, o siendo tal vez la misma, como decía Álvaro, en el otro la despenadora. La vida y la muerte, siempre presentes como hilos tornasolados que se trenzan, se tocan o se separan. Listo. Gracias, Margarita. Antes de darte la palabra, Álvaro, comentarte que en el chat hay una serie de agradecimientos
que después te hacemos llegar el chat a ti. Y recordarles a todos que seguimos el viernes que viene con el ciclo y que esperamos que estén también. El viernes que viene, ay no, es la otra, es la, perdón, claro, el 4 de noviembre. El viernes que viene es la asamblea y luego tenemos actividad presencial el 4. Después vemos. Igual está todo. Para ser bien breve, lo primero, la certificación de la muerte, desde el punto de vista simbólico, es el hecho más manifiesto que hizo pasar la muerte del sacerdote al médico. El problema fundamental es que el médico se siente, a su vez, él capaz de derrotar a la muerte. Y he aquí un punto crítico. Por otro lado, yo integro la Comisión de Bioética de la Academia Nacional de Medicina y del Colegio Médico del Uruguay. Yo fui como uno de los 2 grupos de representantes de la Academia Nacional de Medicina al Parlamento, a la Comisión de Salud. Las 2 posiciones eran, una, que el médico podía realizar la eutanasia y que el médico no podía realizar la eutanasia. En las bases mismas está todo esto que estuvimos hablando de las concepciones que traemos desde el animismo, la religiosidad y los científicos superpuestas, en cada uno de nosotros predominando, en unos más una cosa y en otros más otra cosa. La percepción, y esto es subjetivo y propio mío, es que los que se oponen desde el punto, los médicos que se oponen a la eutanasia, se oponen en tanto voluntad de quitar la vida, que desde el punto de vista médico está prohibida desde el juramento hipocrático hasta el presente. El Código de Ética Médica del Uruguay prohíbe el ejercicio de la eutanasia por parte del médico. La ley en este momento deroga el artículo del Código de Ética Médica sobre eutanasia. Esto es importante que lo sepan. Lo otro que quería decir, como película, vean también Tour de Force, no sé si la vieron. Es bueno, no se las voy a contar porque les cuento la historia. Y para terminar, voy a decirles nada más que unos versos del principio y del final de Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro sin querer. ¿Y cómo termina? Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Para vos. Más es mía el alba de oro. Bueno. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Más es mía el alba de oro. Muy bien. Gracias, Álvaro. Yo me congratulo que la APU albergue un ciclo de esta naturaleza. Hay un cambio epistemológico profundo con los paradigmas complejos, completamente antinómico con los preceptos popperianos de crear un método y un territorio para cada disciplina. Yo creo que este ejercicio de transdisciplinariedad, de ver cuáles son los confines y cuál es la realidad, incluir en nuestra formación y en la formación de los jóvenes psicoanalistas del tercer milenio la noción de que lo transdisciplinario y los imaginarios colectivos son diversos en cada espacio y cada lugar.
Gracias Álvaro, gracias Marcelo y el grupo. Gracias a los etorólogos.